Con un ejercicio lo vamos, espérenme, les comparto por aquí, es un ejercicio de disociación en el que ustedes van a mirar ciertas palabras, pero lo que tienen que decirme es el color que están observando, el color que se ve y no la palabra que se dice, que está escrita ahí, ¿listo? Entonces, pues no sé, ¿quién empieza? ¿Un Camilo, Dayana o Raúl? ¿Quién va a iniciar? Volví. Chicos, qué pena con ustedes. Se está molestando muchísimo el internet hoy y se ha estado cayendo. Entonces, espérenme, comparto nuevamente porque fue que se cayó. Ahora sí. ¿Quién va a iniciar? ¿Quién quiere hacer ejercicio, Dayana? Bueno, profe. Bueno, empecemos, diga. Entonces, es decir, el color que ves y no la palabra, ¿listo? Entonces, dale, inténtalo. Bueno, azul, verde, rojo, amarillo, negro, amarillo, negro, rojo, amarillo, María. azul, Sí. azul, verde, azul, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, azul, verde, ya me confundí, verde y negro. Perfecto, bien. Ahí lo hiciste a tu manera, pero sí, complicado, ¿cierto? A ver, un Camilo o Raúl, ¿cuál lo va a leer? Un chico. ¿Ninguno? No invente que hoy van a estar otra vez callados. A ver, Camilo. Uy, pues es difícil. Buenos días, dale. Mm, azul, verde, rojo, amarillo, azul, amarillo, negro, rojo, amarillo, azul, verde. ¿A dónde voy? Azul, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, azul, verde, negro. Muy bien, Camilo, bien. Sacaste ahí la cara por los chicos de este salón. Listo, chicos. Entonces les comento. Este es un ejercicio de disociación en el que básicamente estamos trabajando los dos hemisferios del cerebro al tiempo, ¿cierto? Entonces, tanto colores como palabras. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para empezar a tener esos ejercicios que hemos estado realizando durante estos tiempos, que ha sido, por ejemplo, el de la vez pasada que mirábamos el de las letras con los números y entender y comprender qué decía, ¿cierto? Este es muy similar, bueno, no es muy similar, es muy contrario a ese, porque estamos disociando, estamos utilizando los dos hemisferios del cerebro al tiempo en el que tenemos que estar mirando un color y también estamos tratando de interpretar unas letras, ¿sí? Y es tratar de dejar de lado como eso. ¿Para qué nos sirve estos ejercicios? Para que cuando ustedes empiecen a leer, empiecen también a manejar sus dos hemisferios del cerebro, en el que uno está leyendo y el otro está tratando de comprender qué es lo que dice, y no solo de comprender, sino de aislar aquella información que no me sirve y la que necesito retomar, que esto sirve mucho para cuando ustedes vayan a presentar sus pruebas y cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, dejemos por aquí. Son tan amables de decirme en qué preguntaban, Dayana, si te acuerdas, si tienes ahí presente, en qué preguntábamos. Porque no sé si terminaron lo de las oraciones compuestas, si hicieron ya lo de las raíces griegas, ¿en cuál irán? 98. 98. Sí, profe, 98. 98, sea por acá. Un ejemplo de oración coordinativa disyuntiva, ¿sí?
ya la solucionaron o estaban por solucionarla? ¿Cómo vamos ahí? No entiendo. Estamos solucionando la 98. Estamos solucionando. Listo. Entonces, estamos en la parte que están hablando de las oraciones compuestas coordinadas, en las que existen varios tipos de oraciones compuestas coordinadas. ¿Cuáles fueron las que vieron? ¿Se acuerdan de alguna o no se acuerdan de las que les explicaron? ¿Si les explicaron o no les explicaron cómo es esto? Sí, pero no recordamos. ¿No? Bueno, acuérdense que teníamos ahí de las oraciones compuestas coordinadas existen, bueno, pensemos porque una oración compuesta es la unión de varias oraciones simples, ¿cierto? Entonces, puedo decir, yo dicto clase, eso es una oración simple. Y otra es, y mis estudiantes solucionan la guía. Esa es otra oración simple. Las uno y hacen una oración compuesta. Yo dicto clase y mis estudiantes eh, solucionan la guía. Esa y es es básicamente el conector que me une dos oraciones simples para que exista una coherencia, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos diferentes tipos de oraciones compuestas coordinadas. Tenemos las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas, las explicativas. En este caso, en la pregunta 98 me están preguntando sobre las disyuntivas. Las disyuntivas son aquellas que distribuyen, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que bien, ya, unos, otros. Esa, en vez de la I, utilizamos esos conectores para unir dos oraciones simples, ¿cierto? Entonces dice, un ejemplo de una oración coordinativa disyuntiva. ¿Vienes con nosotros o nos vemos directamente? Allí. La B, ¿lo entiendes o te lo tengo que explicar otra vez? La C, no sé si será una reunión formal o hablaremos de otros asuntos importantes. Si ustedes miran, la disyuntiva les decía yo que es la que distribuye, la que nos está dando como opciones, ¿cierto? ¿En estas oraciones nos están dando opciones o no? ¿Cuál sería la respuesta a esta? La C, profe. La D. ¿Por qué? Porque en todas nos están dando opciones. ¿Sí? En todas básicamente, porque en la primera, ¿vienes con nosotros? O ese o es el que me está dando la opción. O cojo la primera o cojo la segunda. ¿Vienes con nosotros o nos vemos directamente allí? La otra, ¿lo entiendes o te tengo que explicar otra vez? Y la última, no sé si será una reunión informal o hablaremos de otros asuntos. Te están dando opciones. ¿Sí? Entonces serían todas las anteriores, todas son oraciones coordinativas disyuntivas, porque en todas me dan una opción. ¿Listo? Entonces la D, de la 98. Las coordinativas adversativas. Las adversativas son las que presentan oposición, me opongo a lo que está diciendo el otro, ¿listo? Entonces, es una oración coordinativa adversativa, las que niegan al sujeto, las que siempre están escritas en negativo, las que expresan oposición entre las dos oraciones que la componen o aquellas que siempre estarán en desacuerdo con el predicado de la oración. Si le digo que es la que se opone, ¿cuál sería ahí la respuesta? La C, profe. La C, las que expresan oposición entre las dos oraciones que la componen. ¿Listo? Por eso se llaman adversativas. Estoy en oposición completa. Nos vamos con la 100. Dayana, regálame la 100 para decir que estamos en la mitad del módulo en este momento. Un ejemplo de la oración coordinativa adversativa puede ser A, muy lindo y todo, pero es Es un una patán. pata. B, clase jamás estará a la altura del anterior profesor. C, la cama estará pálida hasta su regreso. De todas las anteriores. Listo. ¿En cuál estoy contradiciendo? La A, profe.
La A es muy lindo y todo, pero es un patán. Lo estoy contradiciendo. Puede ser muy lindo, pero pues no clasifica. La A, de las 100, la A. La 101. Un ejemplo de una oración coordinativa adversativa puede ser, es del mismo tipo de la anterior, las que se oponen. Entonces decimos, la A, dimos vueltas por el bosque, pero la niña desapareció. Se presentó el día de la boda, aun cuando nadie lo esperaba. Quiso escapar de ese lugar, pero ya era demasiado tarde. De todas las anteriores. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Ya se fueron, ¿no? ¿La qué? La B, profe. La D. De todas, básicamente están contradiciendo, ¿cierto? Dimos vueltas por el bosque, pero nunca desapareció. La buscamos, pero no apareció. La otra se presentó el día de la boda y eso que nadie lo estaba esperando, lo estoy contradiciendo nuevamente. Quiso escapar de ese lugar, pero ya era demasiado tarde. Por ende, todas las anteriores son adversativas, todas se contradicen en lo que están diciendo. Listo, la D. La 102 dice, es una oración coordinativa explicativa. Entonces, como su nombre lo indica, es la que me va a dar explicación. Como cuando yo digo esto es decir, o sea, ¿cierto? Cuando yo empleo esas palabras para algo es porque estoy dando una explicación, estoy tratando de aclarar algo. ¿Cierto? Entonces, decimos que la A dice aquellas que en una oración explican el sentido de la otra y están unidas por nexos como es decir, o sea, es más. B, aquellas que dan crédito a la acción que representa el sujeto, aquellas que nunca dan crédito de lo que dice el predicado o ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería un explicativo? Profe, la A. La A, aquellas que en una oración explican el sentido de la otra. Exacto, por eso son explicativos. Cuando usted dice, o sea, dice, los resultados fueron buenos, es decir, que voy muy bien, es decir, ese es decir es el conector que me ayuda a explicar. Ah, yo estaba en la casa, o sea, que no salí a la calle, ¿cierto? O sea, es esa explicación, es ese conector que hace que yo, la siguiente oración, dé una explicación. Por ende es la A. Listo, entonces ahí con la 102 terminamos el tema de todo lo que es oraciones coordinativas. ¿Listo? A partir de la 103 vamos a estar mirando todo lo de las raíces griegas y latinas. Las raíces griegas y latinas son básicamente todas esas palabras que nosotros utilizamos de lo que proviene de nuestro vocabulario, que es el latín. Nuestro vocabulario proviene de los romanos. Los romanos utilizaban el latín como su idioma base y al hacer las invasiones por Europa, lo que hicieron fue combinar el latín con los otros grupos prerromanos que existían para ese momento, que los celtas, los griegos, los vascos, todos ellos tenían su cultura, ¿cierto? Su cultura, su idioma, su todo. Llegan los romanos e inyectan el latín a todos estos pueblos, ¿sí? Pero obviamente pues no teníamos internet, no teníamos televisión, entonces ¿qué se hizo? Se metió el latín, pero cada uno lo empezó a hablar a su manera, ¿sí? Entonces de ahí aparece algo que se llama las lenguas romances. Las lenguas romances son todas esas como el castellano, como el francés, el italiano, el catalán, ¿sí? Que son el portugués, que son lenguas que son muy similares. Si ustedes escuchan, por ejemplo, hablar a alguien en portugués, por ejemplo, no sé, a los jugadores de Brasil, cuando los entrevistan, usted dice, pero es que hay palabras que uno le entiende, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen las mismas raíces del latín, de los griegos, ¿cierto? ¿Qué es la raíz? La raíz es como de dónde proviene esa palabra, ¿sí? La utilizaban. Es como, por ejemplo, nosotros ahorita decir, eh, acá en Colombia, nosotros todos hablamos español, ¿cierto? Todos completamente en Colombia hablamos español, pero hay palabras que uno no le entiende muchas veces a los costeños, a los caleños, a los paisas.
porque ellos tienen sus propios regionalismos, ¿cierto? Entonces uno aquí de Bogotá, uno dice, pero ¿qué querría decir cuando dijo tal palabra? ¿Cierto? Entonces lo mismo ocurrió cuando los romanos inyectaron su latín a otras poblaciones. Se creó el italiano, se creó el francés, se creó el portugués, se creó el español. Todos tienen la misma raíz, pero pues que lo empezaron a utilizar a su manera y por eso se crearon los idiomas de esa forma. ¿Listo? Entonces, bueno, existen algo que son los sufijos y los prefijos. Los sufijos son las terminaciones de las palabras que significan algo y los prefijos son los inicios de las palabras. Cuando a ti te dicen el ex presidente, eso es un prefijo, el ex. El ex quiere decir que estuvo antes o que estuvo o que ya pasó, que fue algo que estuvo antes y que ya se terminó. Eso es un ex y eso es un prefijo. Yo puedo decir un ex presidente, un ex esposo, un ex candidato, ¿cierto? O sea, alguien que ya pasó. Ese ex es un sufijo, perdón, un prefijo. El sufijo son las terminaciones, que también tienen mucho que ver. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, bueno, veamos lo de las raíces y luego ya vemos los sufijos y los prefijos. Entonces, dice, el idioma español tiene una influencia de gran medida por el alemán, el hindú, el sánscrito y las raíces asiáticas en gran medida, el latín y el griego. Bueno, según la cháchara que acabo de echar, ¿cuál sería la respuesta ahí? La D, profe. La D. Exacto, la D. ¿Listo? Sí, son más sociales, pero pues es que toca, toca meternos ahí un poquito por ese lado. Entonces, del latín y el griego. La 104. ¿Qué lengua impusieron los soldados romanos a sus pueblos? ¿El arameo, el sánscrito vulgar, el latín o el romano? ¿Cuál fue el que les dije que los romanos metieron por todo lado? La D. El romano no, el latín. Del latín provienen todos. Listo, la C. La 105. Es fundamental conocer el mayor número de significados y raíces latinas ya aquí. A, esto nos daría mayor cultura. B, así podremos pasar algunos exámenes de español. C, así comprenderemos el significado de muchas de nuestras palabras en español. D, todas las anteriores. ¿Para qué nos sirve conocer las raíces del español? A ver, ¿alguno? ¿Algún Camilo, Raúl, Dayana? Así sea por el chat, chicos. Ay, se fue. Ya me confundí. ¿Me confundí, profe? A ver, entonces dice, ¿por qué será bueno conocer esas raíces? ¿Sí? Porque pues digamos que existe, por ejemplo, la palabra ex. La 104 es la C. Y la 105 es la D. Todas las anteriores. ¿Para qué nos sirve conocer? Primero porque es cultura general. Dice que podemos pasar un examen de español, obvio, si ustedes conocen muchísimo de sufijos y prefijos, lo que van a hacer es que muchas veces no conocemos la definición de una palabra, pero si conocemos la etimología o de dónde proviene, pues digamos que uno asocia las palabras y uno, esto puede ser tal cosa, ¿sí? Pues. Dice, así comprenderemos el significado de muchas de nuestras palabras en el español. ¿Listo? Esas son como los principales beneficios que tiene conocer de las raíces. Obviamente son muchas, pero pues digamos que un general ahí estaría bien para que uno pueda entender muchísimas veces lo que quieren decir. ¿Listo? Entonces la D, la 105, la D. La 106 dice la palabra significado etimológico. Bueno, lo acabé de decir. Significado etimológico hace referencia a la raíz de algo, su significado, la comparación de algo, la oposición o negación de algo,
el significado en otro idioma de la palabra. ¿Qué es eso de significado etimológico? La 106, profe. Yo me confundí con todo esto. ¿La? ¿La? El significado etimológico es de dónde proviene, cuál es su raíz. ¿Listo? La raíz es la A, la raíz de algo, su significado como tal. Eso es el significado etimológico, de dónde proviene tal palabra. ¿Listo? Entonces, de la 106, la A. La 107. Dice el prefijo a o an, que tiene como significado privado de, se puede ejemplificar como. Profe. Profe. ¿Me escuchan ahora sí? Perdón, decía que se fue Sí, el ahora internet. sí, pero yo no Sí, sé, profe, ya. iba por allá. Perdón, es Toca que está que molestando vuelvas, mucho el internet hoy. toca que vuelvas a explicar de cero porque no entendió nada, profe. Ok. Vamos El la 106. prefijo a La o 106 an, es la. ¿de la qué, perdón? Estamos La ¿en 106, cuál? profe. La De la 106 es la. 106. De la De la 106, la A. Ah, bueno. De la 107. Aquí empezamos a hablar de prefijos, esas son raíces, ¿listo? El prefijo a o an, que tiene como significado privado de, se puede ejemplificar como. ¿Listo? Cuando usted encuentra una palabra, bueno, no todas, pero sí palabras que empiezan con A, quiere decir que no tiene tal cosa. Como por ejemplo cuando usted le dicen, es que ese señor es analfabeta. An quiere decir que no conoce o que no sabe, y alfabeta, pues de las letras, ¿cierto? De leer, de escribir, de conocer. Analfabeta. Cuando usted le dice, cuando usted se le va la voz, ¿cómo le dicen que está? Afónico. Está afónico, o sea que no tiene fonía, o sea, no tiene sonidos, está afónico. Ese es un prefijo, la A y la AN. Si son prefijos que me hacen ir a la raíz de que no tiene algo, cuando no todas las palabras, sí, pero pues sí la mayoría, cuando tienen el A antes quiere decir que no tiene algo. Cuando yo les digo esto es anormal, anormal, o sea, que no es normal o que no es igual a lo normal, ¿cierto? Esa A hace que me cambie la palabra completamente. Entonces, acá la 107 dice, el prefijo a, que tiene como significado privado de, se puede ejemplificar como, con muchas formas, con muchos atributos, amorfo, sin forma regular, con el apoyo de. ¿Cuál sería un ejemplo de a-an? Ella se ríe. ¿Cuál es la única? Ahí solo les están dando un ejemplo, en los otros no hay ejemplos. La única que dice una palabra con A, ¿Así? la La C. C. Amorfo, o sea que no tiene una Ah, forma. A que no tiene, pues morfología, no tiene una forma establecida. ¿Listo? La C. ¿Listo? Vamos con otro prefijo. A ver, el prefijo anti, que tiene como significado contra, se puede ejemplificar como anti. A ver, ¿quién me dice una palabra que tenga anti al principio? Anticuerpo. Anticuerpo, antídoto, antideslizante. ¿Sí ven? Anti quiere decir que está en contra, que como que previene algo. ¿Listo? Entonces decimos acá, el ejemplo antibacterial. dice, anticuerpo, sustancia que se opone a la acción de las bacterias. Fluido acorde con el cuerpo, amortiguación del automóvil. Todas las anteriores. Bueno, ahí también está muy fácil porque es la única que dice algo de anti, ¿no? La. A la A. La Antiguo. Listo. La A. Listo. Nos vamos con el siguiente. Este es otro prefijo. El prefijo auto, que significa uno mismo. Cuando ustedes les decían por allá en el colegio, vamos a hacer la autoevaluación.
¿Quién les estaba evaluando? Pues ustedes mismos, ¿sí? Vamos a hacer, tenga autonomía. Ah, pues usted mismo tome sus decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo aquí de auto, del prefijo auto? Automovilista y autopista. Algo que se habla de las demás personas indiscriminadamente. Autoflagelación de los monjes por sus pecados o todas las anteriores. ¿En cuál de ellas utiliza bien el auto como un prefijo? La C, profe. La, Exacto. La autoflagelación. La flagelación es cuando usted se golpea, ¿no? Entonces, auto, usted mismo se está golpeando. Autoflagelación de los monjes por sus pecados. Este es un ejemplo de un prefijo con auto. Pero si se dan cuenta, cuando se utiliza como prefijo, quiere decir algo que yo estoy haciendo. Pero, por ejemplo, en automóvil y autopista, pues no, hace parte de la palabra, no tienen una raíz, es que básicamente son parte de la palabra. Listo, en la 110, el prefijo meta, que significa más allá de, puede ejemplificar qué. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la palabra metaverso, que es como más allá del universo, ¿sí? En este, a ver, ¿cuál podría ser un ejemplo de meta como prefijo? Entonces tenemos aquí metas o logros personales, metales preciosos, metafísica, algo más que la física. Todas las anteriores son válidas. ¿En cuál se habla de de un prefijo, perdón? La C, profe. La C, me están diciendo, ahí mismo lo explican, metafísica, algo más allá de la física, ¿sí? Yo puedo decir simplemente física o metafísica, más allá. Listo, el siguiente, el prefijo pro, que significa progreso o adelante. ¿Cómo lo va a ver? Pro, en la primera es progreso, promover a alguien, procrastinar. La A y la B son correctas. ¿Cuál sería un ejemplo de un prefijo de pro? La B o la D. tú la, Hola. Yo creo que la D. La D. la, La A y la B son correctas, ¿no? La A y la B. Sí. La A porque es progreso, o sea, surgir más allá. Y la otra que es promover. Pro. Sí, moverse hacia adelante. Digamos que esas son las dos. Entonces la respuesta ahí sería la D. ¿Listo? Procrastinar es una palabra como tal que ya es como dejar para después. La 112. Dice el prefijo di o dis, que significa oponerse, se puede ejemplificar como cuando me opongo, ojo, di como oposición, dinámica de clase, discordia entre mis amigas, diferencias entre las políticas, la B y la C correctas. la D, La La D, D. porque estamos hablando de discordias y de diferencias. ¿Listo? La D, como oposición, ¿no? A ver, el prefijo intra. Intra quiere decir que está dentro de algo. ¿Cuál sería ahí un ejemplo? Intrometidos, intratable este joven. Escuché mis chismes intramuros, escuché sus chismes intramuros o ninguna de las anteriores. La B o la C. La B, profe. Intratable este joven, no porque sería como intra, no está como dentro del joven, ¿no? Yo mismo sale más La, temprano. la B o la C. Cualquiera de las dos. La C, escuché los chismes intramuros, o sea, dentro de los muros. Acuérdese que el intra quiere decir dentro, ¿sí? El otro es intratable, no, intra no porque no está dentro del chico. ¿Listo? Entonces la C. Vamos a ver este. Este que yo sé que ustedes han visto posiblemente o han escuchado de una película que empieza con este prefijo. Es infra. Infra que significa debajo de. Puede ejemplificarse como las luces infrarrojas, la novela del inframundo, la C, infracción de policías o todas las anteriores. la B,
La B, ¿Sí? ¿qué dice Dayana? ¿O no? La D, profe, la D. La D, porque en todas está hablando debajo de. Las luces infrarrojas son las que están por debajo de la luz como tal. ¿Listo? Por eso es que muchas veces las infrarrojas no se ven al ojo como tal. ¿Listo? La novela Inframundo, pues, ¿se acuerdan? Hay una película que se llama así, ¿no? Inframundo, debajo del mundo. La infracción por debajo de las acciones que se debían realizar. O sea que son todas las anteriores. ¿Listo? La 114, todas las anteriores. De la 115. De la 115 dice, el prefijo inter, ¿dónde han escuchado ustedes el inter? El prefijo inter, que significa en medio de, puede ejemplificarse como interludio en la época, internet o todas las anteriores. Ah, bueno, ¿La ahí se D? comió interactividad, debe ser la C. ¿Cuál sería ahí? Que significa en medio de, está en medio, está por dentro de, ¿La utilizando D? inter. La A. Interludio en la ópera. Cuando ustedes hablan de un interludio dentro de un teatro, dentro de una ópera, es porque básicamente les están dando como ese espacio en la mitad para que descansen un poquito y vuelvan a retomar. Internet quiere decir que está en medio de toda la conexión. Interactividad, pues está en medio de la actividad, ustedes interactúan, por ende son todas las anteriores. ¿Listo? 115, la D. ¿Listo? Bueno, nos quedan 4 más y ya acabamos esto, pero se me acabó el tiempo. Ay, no, alcanzamos. Extra, prefijo extra, algo que es mayor, ¿no? Extra. Puede ejemplificarse como extraño, extralimitante esta tarea, algo que produce limitación, algo que está ajeno al sujeto. ¿Cómo ejemplificaríamos yo extra? La B. La ¿La B? Extralimitante. extralimitante esta tarea, se pasó la profesora con la tarea, se dio garra a la profesora con esa tarea. Uy, sí, Eso profe. es extralimitante. Uy, sí. Ah, ¿qué tal el otro? Yo nunca les debo tarea, no diga, uy, sí. Listo, la B, la 116, la B. La 117, el prefijo multi, que significa numerosos, muchos, hartos. ¿Listo? ¿Cuál será? La A, multinivel, la B, multiplicaciones matemáticas, la C, múltiples personalidades, la D, todas las anteriores. La D. La D, todas las anteriores, quiere decir muchos números. Por eso es multinivel, muchos niveles. Multiplicaciones, pues ustedes saben que son muchos números. Múltiples, pues también, muchas personalidades. Por ende sería todas las anteriores. No, es que ya acaban. La 118, el prefijo pre. Pre que significa anteceder, anterior, antes de. ¿Listo? Dice premiación del futuro, precaución, producto en una frase, la respuesta A y la B. La D, profe. ¿La D? La D. Precaución, o sea, hay que tener precaución, o sea, estar prevenido antes. Premonición. La premonición es cuando usted ve algo que va a suceder a futuro, ¿listo? O no sé si ustedes han escuchado, ustedes que salen, cuando salgan de acá, buscan una carrera y dice, van a hacer un pregrado. ¿Y usted, ¿un pregrado? Sí, lo que usted busca son pregrados. O sea que va a buscar las carreras antes de graduarse, antes de tener el título. ¿Listo? La respuesta de la 118, la D. Y la última, el prefijo post, que significa después. Algo que ya pasó, pero que se quiere redactar para recordar. En realidad es un memorama, un recuerdo, algo que un postdata que pasa luego de la carta o ninguna de las anteriores. ¿La La D? D, profe. La C, algo como una postdata, o sea, después de escribir. Por eso se dice post, porque está después. ¿Saben escuchado esa palabra? Ay, le dio postparto.
Eso es después del parto. ¿Listo? Post. Listo, chicos. Para que puedan descansar y tener una muy, muy feliz semana de receso. No hay tarea. Nos vemos dentro de 15 días, porque dentro de 8 días tenemos la semana de receso, por ende no nos conectamos. Bueno, entonces que tengan una muy, muy feliz semana. Dios los bendiga inmensamente y nos vemos dentro de 15 Gracias, días. profe. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe.